El que no nace del agua y del Espíritu no tiene una vida nueva. Y es aquí donde viene para nosotros la invitación de hoy. ¿Cómo nacer a una vida nueva? Y dice Jesús hoy en el Evangelio una frase hermosísima que nos ayuda a nosotros a entender algo que nos ayuda a trascender esta vida humana, una vida más plena. Esa vida divina que se hace en Jesús más cercana en el momento de la encarnación y que nos brinda después de 33 años, muere y resucita, esa nueva vida nueva por medio de ofrecernos como se ofrece Él en la cruz, y el momento de la cruz ofrece su sangre para que tú tengas la vida y la tengas en abundancia. Por eso dice Él, yo soy el pan de la vida. Yo soy, es la frase que Dios le va a recordar a Moisés en el monte Sinaí. Yo soy el que está siempre contigo. Yo soy el que te da de comer. Yo soy el que provee continuamente todas las estaciones del año, todos los diferentes elementos para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Yo soy el Dios que quiere estar siempre a tu lado. Va contigo, adelante, delante, detrás. Está siempre a tu lado. Está tú a mi lado. Esa es la invitación de hoy. ¿Cómo podemos nosotros estar al lado de Dios? ¿Cómo podemos nosotros estar continuamente en esa tensión amorosa, como dirá Concepción Cabrera de Armida, esta mujer beata que acaba de recibir su reconocimiento a nivel mundial desde el Vaticano, que aceptó el Papa Francisco en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús del año actual, donde nos recordó, el año pasado, en el 2018, y que hoy, gracias a nuestro grande Dios, tenemos nosotros esta grande bendición de esta mujer que nos ayuda a que sí es posible tener una vida nueva. Sí es posible renacer del agua y del Espíritu, como Dios le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan al 5:6. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que de la carne nace, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de mi Padre. Y es aquí donde podemos decir que Concepción Cabrera de Armida entró ya en el reino de Dios porque buscó siempre alimentarse de esa fuente de la vida que el Padre nos envió, que es su Hijo Jesucristo. Ella recibía la Eucaristía diario y diariamente nos da esa invitación y ese agradecimiento. Por eso uno de los documentos muy hermosos que ella escribió en su cuenta de conciencia en el tomo 61, versículo de 15 al 17, dice esto: la redención en mí, Dios hombre, tuvo por fin llevar a todas las almas a la divinidad. Vendrán fundirlas en Dios, llenarlas de Dios, endiosarlas. No fue el hombre creado para la tierra, sino para el cielo, para Dios, para compenetrarme con Él. Y por eso la encarnación del Verbo, para llevar lo humano a lo divino, para arrastrar al hombre a lo santo, a lo sublime, a lo alto, a la misma divinidad. Uno de los fines de mi Padre al crucificarme fue, con el precio de mi sangre, que los fines de mi Padre eran llevar a toda la humanidad, a purificar a toda la humanidad. Dice, con el precio de mi sangre que purifica, atrae a la humanidad para la cruz al cielo, viene a la tierra, impulsado por el amor, a divinizar al hombre, a unificarlo en mí y por mí, visible, llevarlo a la divinidad invisible. El alma es tan grande porque lleva el sello de lo divino, la inmortalidad, la imagen divina, y tiene por fin el hundirse en la divinidad. Esta es la belleza que nos regala hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nos dice por medio del capítulo 6 de San Juan, versículos 35 al 40, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la bendición. Y dice Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, que yo les daré consuelo, y aprendan de mí que soy humilde de corazón. Nos lo recuerda en Mateo capítulo 11, 25 al 30 al 28. Vengan a mí todos los que están cansados, y yo les daré un nuevo pan bajado del cielo.
Yo les daré ese espíritu que necesitan para que su espíritu humano se una al Espíritu Santo y puedan revivir, reestructurar, renovar, transformar su vida de muerte en una vida de abundancia, de amor. Por eso nos va a recordar también Jesús una frase todo hermosísima en este capítulo 6, versículo 35 al 40. Dice: todo el que el Padre me da a mí, vendrá a mí, y quien quiera que venga a mí, nunca me iré, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, para que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Jesucristo nos regala hoy la invitación y nos recuerda a todos nosotros que ha venido de parte del Padre a la tierra a llevarnos todos al Padre. Por eso le dice en ese tomo 61, en los versículos 16 y 17, escribe Concepción Cabrera de Armida, esta beata mexicana, dice: mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo para llevar las almas a Él y que formaran en mi unión un solo corazón con Él y en Él. Ya verás si este deseo de mi Padre de infinita caridad no sería sino amor al crucificarme por bien de toda la Trinidad. Diremos por su gloria, en el sentido de que todas las cosas volvieran a su perfección, a la unidad en la Trinidad. Nuestro Dios nos va a regalar esta bendición. Este texto que estamos actualmente hablando, del capítulo 6, versículos 35 al 40, es la presencia trinitaria, porque por medio de los sacramentos es como nosotros hacemos la transubstanciación. Invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre el pan y el vino y se haga presente Cristo, y nosotros nos unimos a esa oración, y es Cristo que se hace presente y el Padre que envía a su Hijo para que nosotros tengamos la presencia trinitaria. Es la Trinidad la que hace el proyecto de la salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Conchita Cabrera de Armida que necesitamos como ese foco, esa luz, esa nueva iluminación, esa sabiduría, ese entendimiento, esa ciencia del Espíritu, no solamente de la razón, que nosotros queremos, todo lo queremos pasar primero por los sentidos y luego después por la razón. Si no lo entendemos, no lo aceptamos. Y dice nuestro Dios: ciertamente es importante como primer paso pasar por los sentidos y después hacer la abstracción para que llegue a tu razón y después pase al corazón, o al viceversa, pase primero al corazón y después llegue a la razón. Pero lo más importante es que hay muchas sabiduría que no proviene solamente de ese proceso intelectual que nosotros tenemos o estamos acostumbrados a realizar. No, hay otros movimientos del Espíritu que puede darte gracias infusas que de repente entendiste todo de golpe. Y esto es lo que nos va a regalar nuestro Dios en Concepción Cabrera de Armida, una mujer que estuvo purificando sus sentidos, porque nuestro Dios le dice como primera cosa eso: necesitas que purificar tus sentidos, morir a ti misma místicamente para que resucites en mí y puedas verme con los ojos del alma y puedas entender que la vida que llevas no es solamente humana, sino divina. Por eso nuestro Señor le enfatiza y le dice en este tomo 61, la redención en mí, Dios hombre, tuvo por fin llevar a todas las almas a la divinidad. El Padre de los cielos quiere que todos nosotros participemos de su divinidad, es decir, de Él, de su realidad presente, de esa experiencia mística que ya no hay dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, de soledad, desconsolación. No, esa presencia donde Dios estará perfectamente pleno y donde nosotros estamos invitados a estar gozando esa plenitud, de ese amor infinito, de esa presencia infinita de Dios, de esa existencia de Dios, de esa divinidad de Dios. Pero ¿qué necesitamos que hacer como primera cosa? Dice nuestro Señor: para poder tú nacer del agua y del Espíritu. Se lo va a recordar a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 6, del 5 al 6. A Nicodemo necesita ser obediente. Es lo que dice Jesús: yo vine a la tierra a obedecer.
Y Concepción Cabrera de Armida es especialista en eso. Por eso nosotros la tenemos hoy como beata. ¿Por qué? Porque obedeció a Jesucristo, obedeció las inspiraciones del Padre, obedeció las inspiraciones del Espíritu Santo, obedeció a la Madre Iglesia, obedeció al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los arzobispos, a los sacerdotes, aquellos directores espirituales que Dios le envió como instrumentos para que obedeciera. Y por eso le decía, si tu director espiritual no acepta esto, y si la iglesia no lo acepta, también quédate en paz, porque está representado mi voluntad en los que me representan en la iglesia. Y Conchita decía, si no aceptan en la iglesia eso, yo me quedo en paz, porque eso es de Dios. Obedecer, dice el padre Félix de Jesús Rouget, que obedecer a los superiores es como obedecer al Padre, es como obedecer a Dios. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande invitación. El padre Félix de Jesús Rouget fue un especialista en obediencia. Y es algo muy extraordinario que nos recalca este sacerdote francés que llega a México en 1913, a finales del año, a fundar los misioneros del Espíritu Santo, con una obediencia extraordinariamente genial, con una obediencia ejemplar, con una obediencia heroica. ¿Por qué? Porque él fue siempre dócil a obedecer. Todo se hará por la obediencia, dice Concepción Cabrera de Armida, cuando ella recibió en 1890 y pasadito la inspiración de que el padre Félix sería el fundador. Cuando él ya tiene el encuentro, que fue en 1903, para ser más exacto, en la confesión de esta mujer al padre Félix, Conchita Cabrera de Armida le explica que todo va a ser por obediencia, que después de ese encuentro, el 4 de febrero, nuestra iglesia se bendijo por esta mujer y por este sacerdote francés, el padre Félix de Jesús Rouget, que gracias a la obediencia que él tuvo de los escritos que le reveló Concepción Cabrera, y el padre Félix obedeció, tenemos a los misioneros del Espíritu Santo, una orden religiosa que Dios quiso regalar a la iglesia para enseñarnos a todos nosotros que cuando una mujer es obediente y un hombre también, miles de millones de gente se bendicen. Y es aquí, por eso dice Jesús, yo vine a la tierra a obedecer. Y ese es el trabajo tuyo y mío. Y a veces es difícil, no es tan sencillo. A veces está complejo. El padre Félix duró 10 años purificando la bendición de que él sería el fundador de los misioneros del Espíritu Santo. 5 años en Francia y 5 años en España. Y creyó. Por eso dice Jesús una frase bellísima, aquel que cree en mí tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. No lo recuerden en este capítulo 6, 35 al 40. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús es esa, divinizarnos, dejarte hacer por Dios. Es por eso que en otras palabras, dice Conchita, es fundirlas en Dios, endiosarlas. No fue el hombre creado para la tierra, sino para el cielo, para Dios. Nos hiciste, Señor, para ti mi alma no descansará hasta que regrese a ti, nos dice San Agustín en el capítulo 10 de las Confesiones 9 y 10. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho para Él. Y para eso viene Jesús a la tierra, para decirles, si ustedes se alimentan de mí, ustedes tendrán vida en abundancia. Porque el Dios que tienen es un Dios de vivos y no de muertos. Es un Dios que toca toda la naturaleza humana y la transforma, la diviniza, la vuelve otra vez a regresar a su esencia y sustancia, de la cual participa desde toda la eternidad. Y es por eso que nos dice Concepción Cabrera de Armida en este tomo 61, para Dios, para comprenderme y para compenetrarme con Él. Y por eso la encarnación del Verbo, para llevar lo humano a lo divino, para arrastrar al hombre a lo santo, a lo sublime, a lo alto, a la misma divinidad. Esta es la dinámica que Dios quiere en Jesús, ayudarnos a comprender que Él viene a divinizar, no alejarnos de Él, no a acercarnos a Él.
Por eso nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, que yo les daré consuelo. Aprendan de mí que soy humilde. ¿Qué significa humilde? Que soy obediente, que vine a la tierra a ayudarles a ustedes, que por medio de la obediencia es donde se realizan las obras divinas desde el humano. Y es aquí donde viene la invitación. Por eso aún nos recuerda el mismo, en la misa de inauguración, el pontificado del 24 de abril de 2005, Benedicto XVI, el Papa emérito que tenemos actualmente. Él dice en su primera homilía esta frase hermosísima, dice, no teman a Cristo, Él no quita nada y te da todo. Cuando nos entregamos a Él, recibimos 100 veces a cambio. Sí, abre las puertas de Cristo y encontrará la vida verdadera. Abre las puertas, ¿qué quiere decir? Abre el corazón, la mente, tus sentidos, tus afectos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación. Abre tus experiencias de dolor, de angustia, de desesperación. Abre tus abusos, abre tus diferentes experiencias de pecado, de muerte. Y ábreselas ese sepulcro blanqueado que llevamos todos por dentro. Ábrelo a la gracia de Dios para que recibas de Jesucristo lo divino. Es lo que nos recalca en esta homilía de inauguración, cuando el Papa Benedicto XVI inicia su pontificado. No tengamos miedo a Jesucristo. Si lo que necesitamos es Cristo y lo que realmente anhelamos es Cristo, entonces, ¿qué nos impide ir a Él? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué nos impide ir al Padre? ¿Qué nos impide ir al Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no queremos obedecer? Porque queremos vivir una vida light, es decir, de los sentidos. Si no siento, si no veo, si no oigo, si no gusto, si no toco, es lo que está pasando. O olfateo. Ahorita muchos jóvenes andan olfateando muchas cosas o gustando muchos vicios, muchos alcoholes o escuchando música, canciones, palabras desagradables, y están viendo un montón de pornografías, de cosas, de desagravios que los están embotando su corazón, y están tocando una serie de objetos, situaciones que los están encadenando cada vez más y los están esclavizando. Nuestro Dios y nos dice hoy, ¿qué te impide ir a Jesús? Dice, a veces es nuestro orgullo, o la pereza espiritual, o tal vez la superficialidad en nuestra vida espiritual. Pero detrás de estas razones a menudo hay un temor de que si nos abrimos a Cristo, de alguna manera saldremos perdiendo. Y ese es el problema de algunos actuales en este siglo XXI. Muchos de nosotros no nos queremos abrir a Cristo porque pensamos que nos va a alejar de aquellas superficialidades que tenemos, de aquellas seguridades que vamos adquiriendo en la vida. Al contrario, entre más te acercas a Dios, más Dios te da. Y nos lo dicen en Mateo 25, el capítulo 25. A uno le doy 5 y cuando se multiplican le doy más. Y aquel que me da 2, aquel que le doy 2 y me da 4, le doy más. Entre más y más me das, más y más te doy. Por eso Jesús le dice a aquel flojo, y le dice, si tú vives una vida de acuerdo a tu espíritu humano, el esclavizado va a ser tú. Pero aquel que vive una vida de acuerdo al Espíritu Santo, por eso dice en San Juan 3, 5, 6, vivirás una vida más plena, más divina. Y lo dirá Concepción Cabrera de Armida de otra manera. Dice, uno de los fines de mi Padre al crucificarme fue con el precio de mi sangre que purifica, atrae a la humanidad por la cruz al cielo. Vine a la tierra impulsado por el amor a divinizar al hombre, a unificarme en mí y por mí visible, llevarlo a la divinidad invisible. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Dice, el alma es tan grande porque lleva el sello de lo divino, la inmortalidad, la imagen divina, y tiene por fin el hundirse en la divinidad. Ese es el fin nuestro. ¿Cómo nos podemos hundir en la divinidad? Hermanos, nuestro Señor le dice a Teresa de Lisieux, sube tus amarras y métete mar adentro, porque yo soy como un mar infinito. Y es lo que necesitamos que comprender. A veces nosotros, cuando vamos a la playa, nos queremos meter al mar, pero a veces nos da miedo meternos cuando ya no podemos
que va más allá de nuestras condiciones humanas. Siempre andamos con un salvavidas, o con el teléfono, o con una serie de situaciones, o con hasta un cable, para sentirnos seguros. Y dice nuestro Dios: cuando yo te quiera meter mar adentro, no pongas tus amarras. Levanta tu ancla y súbela, y deja que yo te vaya guiando hasta que te contemple y te ayude a entender hasta dónde te quiero. ¿Dónde te quiere el Padre? Que estés con Él, que vivas en Él, desde Él y para Él, en Cristo, por la acción del Espíritu Santo, y desde la acción del Espíritu Santo descubras esa nueva luz, ese nuevo foco. Fíjense lo que dice Concepción Cabrera de Armida en el tomo 9, cuando ella habla sobre cómo la Trinidad nos está iluminando de diferentes maneras, y es lo que dice también este texto del capítulo 6 de San Juan 6:35 al 40. Cristo es la vida, y dice nuestro Señor por medio de Concepción Cabrera de Armida esta bellísima reflexión. Dice: vi, Padre mío, un gran foco de vivísima, purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en ardientes rayos de claridad divina. Todo aquello era divino, era la misma divinidad, allá en su eternidad sin principio. Así como transportada mi alma en aquel lugar, vi en aquel torrente de luz, de fuego, de vida, se volvía, diré, a un punto, a un disco, al mismo foco de Dios, de donde partía, como replegándose, como reflejándose, no sé cómo decir, oh Dios mío, pero en aquel reflejo de luz, del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el verbo aquel que en el principio ya era. Dice nuestro Dios: yo estoy en mi Padre, y mi Padre me ha enviado a la tierra para que yo les dé a ustedes una nueva luz, un nuevo foco. Por eso, si nosotros queremos entender esta presencia de Dios, Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O también es la luz. Hermanos, nosotros todos tenemos la experiencia de la luz, y gracias a Edison, ahorita nosotros podemos no solamente ver en la noche con la luz eléctrica, sino también transportarnos a otra dimensión por medio de los medios de comunicación. Ahorita que el satélite nos tiene tan activos a todos nosotros, y que gracias a eso podemos nosotros vernos o comunicarnos directamente por medio de estos programas. Bendito sea Dios que nos ha regalado la luz. Hermanos, para entender este mensaje que nos habla Concepción, podemos decirlo de otra manera. Es decir, nosotros, el foco tiene tres elementos: el ódono, el cátono y lo que complementa, y el filamento, ¿sí? Nosotros tenemos el cátodo, ódono y el filamento. El filamento. Y si no tiene ese alambrito, Jesucristo es como ese alambre que nos conecta con el Padre y el Espíritu Santo, y al momento de prender es como una nueva luz que nosotros tenemos para entender qué tipo de Dios tenemos, cuál Dios tenemos, cómo Dios nos acerca verdaderamente a comprender su existencia de una manera diferente en Jesucristo. Jesucristo es esa nueva luz. Cuando Jesucristo se acerca a la vida de nosotros, nos ilumina todas nuestras oscuridades, nuestras inseguridades, nuestras ataduras, nuestras esclavitudes, nuestros comportamientos que no son de acuerdo a una moral, a una vida más santa, a una vida más plena, a una vida más obediente, a una vida más casta, a una vida más pobre, a una vida más caritativa, una vida más servicial, una vida más humana. Jesucristo nos viene a regalar eso, y entonces es como esa nueva luz que se acerca a la oscuridad que nosotros somos. Y por eso, desde el principio, dice San Juan en el capítulo 1 al 10, el principio, el verbo estaba con Dios y era Dios, y la luz se hizo y vino a nosotros. ¿Y qué está hablando? Que Cristo se nos reveló a nosotros. Por eso nos recuerda hoy: si Jesucristo encuentra un corazón vacío, lo va a iluminar con sus gracias y sus bendiciones. Si es lo que busca, un corazón nuevo, y ese corazón nuevo Él lo va a renovar, no tú ni yo.
Lo único que busca es ese corazón para poderlo vaciar y llenar. Vacíate de mí y llénate de mí. Nuestro Dios, le dice Concepción Cabrera de Armida, de diferentes maneras nos recuerda esa grande bendición de cómo nuestro Dios quiere divinizarnos de diferentes maneras por medio de su Hijo. Y nos quiere decir que todos nosotros participamos de esta gracia, pero que necesitamos también comprender que necesitamos ser obedientes. Necesitamos que participar de esa obediencia. De otra manera nos vamos a perder en un sinfín de problemas que no nos dejan ser quien debemos ser. Personas inteligentes, creadas para amar, y desde el amor nos invita a nuestro Dios a seguir participando día tras día de sus bendiciones. Por eso nos recuerda aún el Catecismo de la Iglesia, en el capítulo 1, dice: Dios infinitamente perfecto y bendecido en él mismo, en un plan de absoluta bondad, libremente creó al hombre y a la mujer para hacerlos compartir de su propia vida bendita. Jesucristo nos regala esa bendición que el Padre nos quiere bendecir en Él. Déjate bañar en Él, déjate vestir en Él, déjate perfumar en Él, déjate llenarte de aquellas luces que necesita tu oscuridad que traes. Deja que te limpie todo lo demacrado que traes en tu cara, en tu cuerpo, y que a veces quieres ocultar por el make-up, por las fajas que te pones, por la falta de quitarte las canas por medio de tantas pinturas. No gastes tu dinero, no gastes tu energía, no te desgastes demasiado trabajando solamente para respetar o conservar tu imagen, que es una imagen que no tiene el amor, sino que tiene las inseguridades. Una vez me dijo: padre, ¿quiere que le pinte las canas? Le dije: mira, el estilista que tengo es tan especialista que a él le gustan como él sabe mejor cómo me quedan mis canas. Y bendito sea Jesucristo, que tengo ese estilista que es Él, y que el Padre, por medio de sus experiencias, aunque se oiga muy arrogante, creo yo que Él me va pintando como Él quiere. Si yo soy su hijo y en Cristo reconozco que Él es mi Padre y quiero en la acción del Espíritu Santo ser obediente, lo único que tengo que hacer, que las canas son parte de mi proceso. Y si en momentos determinados, por querer obedecer al Padre, me cuesta estar en oración, en meditación, en confrontación, en ciertas tensiones, es parte, y yo creo que es por eso que me salen las canas. ¿Por qué? Porque el hecho de ser obediente no está tan sencillo en momentos determinados, pero es parte de ese proceso. ¿Para qué nos vamos a quitar y nos vamos a decepcionar? No, es parte de ese camino hermoso que Dios nos regale. Y luego dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 293, algo muy hermoso. Dice: Dios creó el universo no para incrementar su gloria, pero para comunicarlo, pues Dios no tiene otra razón para crearlo más que su amor y su bondad. Nos lo va a también recalcar San Buenaventura, esta frase: Dios crea el universo, Dios nos crea a nosotros, no para incrementar su gloria, no, para llenarnos de su gloria, para llenarnos de sus gracias, de sus bendiciones, de sus bondades, de su fuerza que tenemos nosotros que tener todos, pero que a veces nos hace falta, pero pensamos que se tiene que comprar. No, se tiene que adquirir a base de obediencia, a base de apertura, a base de amor. Por eso es importante que nosotros estemos continuamente como descubriendo cómo el Padre en su Hijo, por la acción del Espíritu Santo, nos invita continuamente a estar en esa tensión amorosa. Y por eso nos va a recalcar una cosa muy bonita que nos deja a nosotros a veces con las palabras en la boca. Dice: ¿a qué llamamos perfecto? En general, perfecto quiere decir que hace todo lo que le compete, que ha conseguido su fin, que ha llegado a su plenitud, y entonces no le falta nada de lo que debe tener. Por eso dice Jesús: yo soy el que los va a perfeccionar por medio de los sacramentos. Es algo hermosísimo. Por eso a Cristo ya no le falta nada ni le sobra nada. Al contrario, nos quiere compartir de lo que tiene en abundancia. Y la abundancia es el amor del Padre, que ama tanto a su Padre, que nos recuerda y nos dice: entiendan de una vez por todas
el que está con mi Padre desde mí y conmigo va a disfrutar una vida nueva, una experiencia hermosa. Yo ahorita que estoy experimentando de que mi padre está muriendo día tras día y que sus enfermedades cada vez más las veo que son cada vez más difíciles por la misma condición humana, que después de 80 años ya no está tan fácil cargar con la humanidad, pero es tan interesante ver cómo la gracia del sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la unción de los enfermos, ver cómo mi padre va adquiriendo cada vez esa frase, una frase que él ha tenido y que para mí es como mi testimonio de vida y es como mi herencia que me regala. Dice, si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer ahorita, y si no, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Y esa es una frase que creo yo que va muy afín a este evangelio, cómo nuestro Señor nos va invitando, cómo vaciarte cada vez más del corazón todas aquellas inseguridades, y que tenemos que decir, que se haga tu voluntad, cuando tú quieras, Señor. Eso es lo que he ido aprendiendo en estos últimos casi 16 meses que murió mi madre. Es decir, cómo mi papá ha estado entendiendo cómo hacer de la voluntad de Dios su proceso de su vida, y que ha habido momentos difíciles porque he entrado muchas veces al hospital y que ha salido del hospital y que he estado en esa lucha, pero tiene esa frase, que se haga la voluntad de Dios. Yo me quisiera ir, pero no cuando yo, sino cuando Dios quiera. Creo yo que Dios nos regala, así como nos regaló a Concepción Cabrera de Armida este 4 de mayo de 2019 en la Ciudad de México, al reconocerla como beata, y que está en este proceso de canonización también el Padre Félix, cuando él fundó los Misioneros del Espíritu Santo en 1914 y nos decía, yo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Por eso decía, Dios, Dios, Dios. Y yo lo veo ahorita en mi papá, esa frase que está en ese lenguaje, es decir, si es la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando tú quieras, Señor. Qué hermoso es como comprender en este camino, este proceso divinizador y transformativo. Para poder comprender esto, hermanos, creo yo que debemos también tocar estas cosas. Dice, para comprender mejor el proceso transformativo y divinizador del hombre de nuestro tiempo, desde la visión que nos presenta la obediencia, que está pasmada en tomar nuestra cruz, esa cruz que es complacer al Padre por la acción del Espíritu Santo en Jesús, para tener la relación con los demás desde esa experiencia de la historia personal, tocando en donde nosotros nos movemos, somos y existimos, el mundo actual, que debemos de cuidar nuestra creación desde nuestro propio cuerpo. El cuidar nuestro cuerpo es ir entendiendo esta grande bendición. ¿Por qué? Porque el proceso divinizador es estar siempre en una continua relación con el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Por eso creo yo esta realización va facilitando al hombre tiempos nuevos de plenitud. Y cada momento es un momento nuevo, pleno, que Dios te regala a ti y a mí para ser mejor. Por eso nos dice a nosotros, no te quedes en tu miseria, aprende de tus errores, de tus limitaciones, de tus defectos, aún de aquellas acciones que tú haces y que en momentos determinados no están bien hechas. Reconoce tus errores, pero esos errores también reconoce que te pueden llevar a una vida más mejor. Y eso es lo que creo yo que estoy aprendiendo últimamente de mis diferentes errores que he cometido, pero en especial de la experiencia de mi papá, que estoy viendo cada vez más la muerte, pero sin embargo el hecho de que él reciba los sacramentos, ver expresiones de arrepentimiento, de reconciliación, de toma de conciencia de sus debilidades, de pedir perdón, de estar agradeciéndole a sus hijos. Esta es una experiencia nueva que me da cada vez más mayor consistencia en mi vida sacerdotal, de que qué importante es entender lo que dice Jesús. El trabajo del hombre es buscar hacer la voluntad del Padre. Y es lo que voy aprendiendo de mi papá, carnal, de Jesús Sánchez. Dice una frase hermosísima también, que la escuchamos en Mateo 5:48. Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y San Pablo también
repite, sed perfectos, tanto imitadores de Dios como hijos queridos. La perfección está en nuestras manos. Si quieren ser perfectos, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así también tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme, nos dice Mateo 19:21. Creo yo que esta bendición que nos va regalando nuestro Señor es ir comprendiendo que para poder nosotros llegar a la perfección necesitamos ser obedientes, pero para llegar a la obediencia necesitamos que recibir a Jesucristo en los sacramentos. Por eso dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y yo creo una cosa, honestamente se los digo, que la resurrección la vamos adquiriendo día a día. Yo experimenté el día que murió mi madre, el 4 de octubre del 2017, cómo esta mujer, cuando recibió a Jesucristo en la Eucaristía, su rostro se transformó y vino una calma, se soltó totalmente. Y de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde fue un momento muy especial, que para mí fue contemplar por medio de las oraciones, del agradecimiento, de estar acompañándola, de cómo iba ella adquiriendo ese relajamiento en su cuerpo, en sus sentidos, en su alma, hasta que aspiró. En el momento que mi madre Cayetana recibió a Jesús, al darse en la persona, la reestructura, la resucita, la renueva. Y vi como mi madre, su rostro se relajó, su rostro se transformó. Esta es una cosa muy hermosa. Por eso dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y es verdad, de veras es verdad. Cristo no nos quita, al contrario nos da. Por eso nos dice, es como si tuviera un agujero en mi corazón y no puedo llenarlo con nada. Así que exclamo a alguien que recientemente regresó a los sacramentos después de haber estado ausente muchos años. Estaba hambriento y sediento de Cristo. Y afortunadamente Cristo no permitió que nada más llenara el lugar en su corazón donde solo Él pertenecía. Y yo entendí eso en mi madre. Cuando llegó la madre con el Santísimo, porque yo estaba, después de que le dio la unción de los enfermos, y le di el Santísimo, el viático, en ese momento entendí que el corazón de mi madre necesitaba a Jesús. Y el corazón de Jesús también se hizo presente en el corazón de mi madre al darse en ese sacramento. Es importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros le pertenecemos a Dios y Dios nos recuerda hoy que somos parte de Él en Jesús. Por eso dice San Agustín, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Dice, al reencontrarse con Cristo, en su misericordia, en la confesión, en su gracia nutritiva, en la comunión, ella pudo experimentar los beneficios prometidos por el mismo Cristo. Cualquiera de los que vengan a mí, nunca los alejaré, dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Y es cierto, cuando una persona empieza a reconocer a Jesús, Dios nunca nos abandona. Todos nosotros invariablemente encontramos agujeros en nuestros corazones, pequeños o no tan pequeños. Solo Cristo pertenece ahí. Para recibir de nuevo a Cristo en nuestros corazones debemos buscar su misericordia y su gracia nutritiva. La pregunta que tú te debes de hacer y yo también, Jesús quiere alimentarte. ¿Con qué te estás nutriendo? Ahorita hay muchas fórmulas interesantes, hermanos, para nosotros perder el peso, para guardar la dieta, para tener aún un mejor cuerpo. Y estamos haciendo un montón de diferentes recetas para nutrirnos. Pero la pregunta que yo te haría como primera conclusión de este tema es, ¿con qué te estará nutriendo el alma? ¿Qué tipo de elementos estás haciendo? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué tipo de entrega? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de comportamientos? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de oraciones? ¿Qué tipo de recetas espirituales estás promoviendo para nutrirte el alma? Jesús nos dice y nos recuerda con Concepción Cabrera de Armida que Él vino a la tierra a divinizarnos. Y dice Jesús en el Evangelio de San Juan 6, capítulo 6, versículos 35 al 40,
yo lo quiero nutrir con mi cuerpo y con mi sangre, es decir, con mis sacramentos. Que tú y yo, como segunda conclusión, nos dejemos nutrir por Jesús. Que podamos entender eso, que podamos comprender que nuestra nada se puede llenar del todo. Y para que podamos nosotros llenarnos del todo, necesitamos redescubrir nuestra nada. Y nuestra nada son tus miserias y mis miserias, tus pecados y mis pecados, tus limitaciones y mis limitaciones, tus defectos y mis defectos, tus inseguridades y mis inseguridades, tus esclavitudes y mis esclavitudes. Jesucristo nos regala hoy y nos dice: quiero que reconozcas que tienes hambre de mí. Te necesito, me haces falta para ser feliz. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. Te puedo asegurar que es tu corazón y que mi corazón está enamorado de tu amor. No quiero ser una aventura, quiero ser de ti. Esa es la bendición que creo yo que necesitamos que comprender. Hay que ser conscientes de nuestra nada para recibir de Dios el todo, que es su divinidad. Hermanos, quiero concluir con este segundo pensamiento. Es como si estuviéramos un gran agujero en nuestros corazones y no puedo llenarlo con nada. ¿Cómo lo voy a llenar? Dice Jesús: yo te puedo nutrir con mi cuerpo y con mi sangre, con mis sacramentos. No tengas miedo, que yo estoy a tu lado. Vengan a mí, que yo les daré consuelo. Esas son las palabras que Cristo nunca ha hablado ni nunca lo hará. Es la voluntad de su Padre que Cristo no pierda a ninguno de los que son confiados. Y creo yo que esto es lo que debemos tener. Pero yo creo que en esta conclusión hay un abuso de confianza, que sabemos que Cristo, el amor del Padre, es tan grande que muchos de nosotros nos queremos quedar hasta el final para recibir la absolución. Pero no nos damos cuenta que todos los pecados que cometiste, Dios te los perdona, pero que también tienes que purificarlos. Una cosa es el perdón y otra cosa es la purificación. Y que en su grande sabiduría Dios quiere purificarte de golpe, de acuerdo a sus planes de salvación. Pero no todos recibimos esa bendición, algunos. La pregunta es: ¿para qué te quieres quedar hasta el final de tu vida cuando tú lo puedes hacer hoy y te puedes nutrir mejor de los sacramentos? Dejémonos que Jesús nos nutra con su cuerpo y con su sangre. Por eso nos promete esto, y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es nuestra garantía de que lo que haremos nunca será abandonado y dejado sin su gracia para apoyarnos. No habrá dificultad, obstáculo o tentación demasiado grande para que Él nos ayude a vencer. Jesucristo nos quiere ayudar a vencer todo obstáculo. La pregunta es: ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos quedamos a la deriva? Concluyamos con este pensamiento. Señor Jesús, tú que eres el que nos viene a nutrir, tú que eres como ese doctor, nutriólogo, que nos viene a volver a reestructurar nuestro cuerpo con las gracias de los sacramentos y con los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos como buen nutriólogo a poder reconocer las diferentes dietas que debemos de tener para purificar todas las tensiones que traemos en las diferentes áreas de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Ayúdanos a confiar en ti, a pesar de las verdaderas luchas y obstáculos en nuestros caminos que cada uno lleva. Sé que estás dirigiendo cada día nuestros caminos para que estemos más cerca de ti por la acción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por iluminarnos, para ayudarnos a entender que en Concepción Cabrera de Armida y en el Padre Félix nos vuelves a recordar que sí es posible regresar a lo divino, a lo trascendente, a la plenitud del amor. Tú eres el único Espíritu Santo que nos puede ayudar para cumplir la voluntad del Padre en Jesús nuestro Señor. Tú eres el único que puede llenar las profundidades de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestras limitaciones. Tú eres el único que puede purificar todas aquellas ambigüedades y reestructurar y desfragmentar y actualizar todos aquellos nuevos programas que necesitamos en este momento para ser felices.
Espíritu Santo, enséñanos poco a poco o de diferentes maneras a cada uno de nosotros cómo encauzar mejor nuestras pruebas, cómo hacer de nuestras luchas y de nuestra realidad una plataforma de esperanza y de amor. Enséñanos a ser mejor día tras día. Te lo pedimos a ti, Padre, en tu Hijo que vino a hacer tu voluntad por la acción del Espíritu Santo, y que nosotros estamos llamados a ser como Él hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Padre en el Hijo, te bendiga a ti y a mí, y que en la acción del Espíritu Santo nos unamos siempre. Concluyamos esta oración que dice el Padre Félix y Conchita, esta consagración al Espíritu Santo, y dice así: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Quiero pedirte una oración muy especial por mi papá. Hace 6 días estuve con él, hace un día estuve con él, pero duré 6 días en el hospital. Y es una experiencia difícil, dolorosa, pero con mucha fe. Te pido que reces por mi padre. Se llama Jesús Sánchez Rivas. Yo estaré rezando por ti. Que Dios bendiga tu corazón y tu alma, tu espíritu, y bendiga siempre a tu familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Te bendigo con esta oración que Conchita nos dio como herencia. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, la comunique por la cruz y el amor, y guarde tu cuerpo y tu alma siempre pura y sin mancha, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana. Que tengas feliz noche y que la Beata Concepción interceda por ti y por mí. Bendiciones para todos. Enhorabuena, nos vemos mañana.